A veces la vanidad nos puede dominar y el miedo a la vejez puede hacer que entreguemos a los más inocentes. Paulina, a sus 23 años, era el ideal de perfección física. Su rostro impecable y su cuerpo esculpido captaban las miradas. En las pasarelas y frente a las cámaras era una diosa, pero detrás de esa fachada de glamour se ocultaba una oscuridad que solo unos pocos sospechaban. Desde niña, Paulina había aprendido que la belleza era poder. Sus primeras experiencias en el mundo del modelaje la hicieron consciente de que la juventud era efímera y los años pasaban rápido. A los 23 años, la ansiedad por mantenerse en la cúspide del mundo de la moda comenzó a consumirla. Cada arruga, cada imperfección que veía en su reflejo era como un recordatorio de que su reinado podría terminar, y eso era inaceptable. Una noche, después de una gala exclusiva, conoció a una mujer mayor que había sido leyenda en su juventud, Isabela, una exmodelo, que a pesar de su edad, parecía no haber envejecido un día desde su apogeo. Isabela le ofreció un secreto. «No tienes que envejecer, Paulina», le dijo con una sonrisa enigmática. «Hay formas de mantener la juventud, pero todo tiene un precio». Curiosa y desesperada, Paulina siguió a Isabela hasta una mansión apartada a las afueras de la ciudad. Allí, le reveló un oscuro ritual que involucraba el sacrificio de seres inocentes. Cada sacrificio le otorgaba un año más de juventud y belleza. Paulina, horrorizada al principio, comenzó a debatirse entre su deseo de mantenerse joven y la monstruosidad que tendría que hacer. Sin embargo, conforme los días pasaban y su rostro comenzaba a mostrar los primeros signos del paso del tiempo, la tentación se hizo más fuerte. Finalmente, una noche oscura y tormentosa, Paulina tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, en la mansión de Isabela, Paulina hizo un pacto. El ritual, según lo explicó Isabela, no solo preservaría su belleza, sino que aumentaría su atractivo. Pero había un precio. La juventud de los inocentes debía ser transferida a ella. En la superficie, Paulina estaba horrorizada, pero en lo más profundo, una parte oscura de su mente encontraba en la propuesta una solución y una liberación. El conflicto psicológico comenzó a apoderarse de su vida. Mientras intentaba seguir con su carrera, la culpa la atormentaba. Comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a los inocentes que había entregado, sus rostros desfigurados y sus ojos acusadores. Se despertaba en medio de la noche, sudando frío, pero cuando se veía al espejo, se encontraba más radiante que nunca, y eso la tranquilizaba, al menos por unas horas. A lo largo de los días, Paulina empezó a notar algo extraño en su entorno. Las luces parpadeaban cuando se miraba demasiado tiempo al espejo, sombras se movían en los rincones de su departamento, y, a veces, juraba escuchar risas infantiles, burlonas, que provenían de la oscuridad. El miedo la acechaba, pero había algo más fuerte que ese temor, la adicción al poder que la belleza le otorgaba. Los contratos aumentaban, las miradas de admiración y deseo nunca cesaban. Era invencible, o al menos así lo creía. Pero entonces comenzaron las alucinaciones. Cuando se encontraba sola en su apartamento, los espejos dejaban de reflejar su radiante apariencia, y en su lugar proyectaban una versión distorsionada de ella misma, envejecida, demacrada, con los rostros de los seres inocentes emergiendo de su piel, como si fueran parte de ella. Intentaba alejarse, pero algo la traía de vuelta, como si el espejo estuviera absorbiendo su alma. Un día, durante una sesión de fotos, Paulina vio algo que la hizo tambalear. Entre los flashes de las cámaras, vio la figura de un chico, con la piel pálida y los ojos vacíos. Él la observaba desde el fondo del estudio, pero nadie más parecía notarlo. Desde ese momento, la realidad comenzó a desmoronarse. Lo sobrenatural no solo la perseguía en su hogar, sino también en su mente. Las personas a su alrededor empezaron a cambiar. Su maquillador un día sufrió una parálisis inexplicable tras mirarla a los ojos, y una compañera modelo comenzó a perder peso de manera alarmante, como si algo en Paulina estuviera drenando la energía de todos
los que la rodeaban. La belleza de Paulina no solo dependía de los inocentes sacrificados, sino que ahora también se alimentaba del sufrimiento de otros. Isabela reapareció cuando Paulina comenzó a cuestionarse si podía detener lo que había desatado. «Es demasiado tarde, querida», le dijo la exmodelo, cuyo rostro comenzaba a mostrar signos de podredumbre bajo la piel tersa. «La vanidad te ha consumido y el ritual está más allá de tu control». Paulina, en su desesperación, intentó romper el pacto, buscando ayuda en un sacerdote, pero al entrar a la iglesia, su reflejo en el agua bendita la mostró por lo que realmente era: una criatura monstruosa, deformada, una cáscara hueca que contenía todas las vidas que había tomado. El rostro de cada inocente estaba grabado en su piel y su grito resonó por toda la iglesia. La verdad se reveló con fuerza. Paulina no solo había entregado a los inocentes para mantener su belleza, sino que ahora se había convertido en una especie de portal para algo más oscuro: la juventud, que absorbía no solo prolongaba su vida, sino que alimentaba a una entidad sobrenatural que se estaba gestando dentro de ella. Cada vez que se miraba al espejo, esta entidad crecía más fuerte y un día tomaría el control por completo. Las alucinaciones de Paulina comenzaron a intensificarse hasta un punto insostenible. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaban cada día más. Sin embargo, tras semanas de estar al borde de un colapso mental, algo se hizo claro: los espejos, los niños en las sombras, las voces, todo era parte del pacto que había sellado. Eran alucinaciones, pero no del todo. Eran advertencias, manifestaciones de la maldición que ahora controlaban su vida. Desesperada, Paulina buscó nuevamente a Isabela, esperando encontrar una solución, un escape. Al verla, notó algo que antes no había percibido. Isabela no era la imagen de juventud que pretendía. Detrás de su piel estirada y perfecta se asomaba algo grotesco, como si su belleza solo fuera una máscara, una ilusión. «Sabes la verdad ahora», le dijo Isabela, con una sonrisa que era todo menos reconfortante. «No es suficiente con un solo sacrificio. Para mantenerte así, debes alimentar el pacto, una vida inocente, cada mes». El terror de esa revelación paralizó a Paulina. Sabía que lo que veía no era una alucinación, era la verdad desnuda. Si quería mantener su juventud, debía seguir entregando vidas, pero si se detenía, su cuerpo se marchitaría rápidamente, y lo que se gestaba dentro de ella la consumiría por completo. El dilema moral la atormentaba. Durante semanas, Paulina intentó resistir la tentación. Se apartó de la sociedad, encerrándose en su lujoso departamento, creyendo que si podía evitar el sacrificio, podría liberarse del pacto. Pero conforme pasaban los días, su cuerpo comenzó a mostrar signos de deterioro. Sus labios se agrietaron, su piel perdió su brillo, y pequeñas arrugas aparecieron en los lugares más visibles: el rostro, el cuello, las manos. Pero lo peor era el tormento sobrenatural que la perseguía. Por las noches sentía que algo estaba creciendo dentro de ella. Se despertaba, sudando, con el estómago retorcido, en dolor, como si una criatura intentara escapar de su interior. Las sombras en su apartamento se hacían más grandes, más oscuras, y las risas infantiles se transformaron en llantos aterradores que resonaban en las paredes. Una madrugada, tras semanas de agonía, Paulina finalmente cedió. Sabía que no podía continuar así, que el pacto la había atrapado, y no había escape. Debía entregar una vida para que el tormento se detuviera. Eligió a su víctima cuidadosamente, una joven modelo, apenas comenzando su carrera, que había mostrado admiración por Paulina. Era una chica ingenua, completamente inocente del oscuro mundo en el que Paulina se había sumergido. La invitó a su departamento, prometiéndole consejos y conexiones que le ayudarían a avanzar en su carrera. Cuando la joven llegó, Paulina sintió un profundo remordimiento al principio, pero el espejo en la habitación comenzó a susurrarle: «Hazlo,
decía una voz dentro de su cabeza, y todo volverá a ser como antes. El rostro reflejado en el cristal era nuevamente perfecto, joven, hermoso, una promesa que era demasiado tentadora para ignorar. Paulina preparó el ritual, tal como Isabela le había enseñado, utilizando los objetos antiguos que le había dado: velas negras, un cuenco de metal y un cuchillo ceremonial. Cuando el ritual comenzó, la joven modelo cayó en un profundo trance, completamente ajena a lo que estaba a punto de sucederle. Con el corazón latiéndole con fuerza, Paulina tomó el cuchillo y, con lágrimas en los ojos, cumplió el sacrificio. El cuarto se llenó de un frío antinatural, y las sombras, que antes eran amenazantes, se retiraron de los rincones. El cuerpo de la joven yacía inerte, y Paulina, temblando, se acercó al espejo. Su reflejo era perfecto de nuevo: la piel tersa, los ojos brillantes, el cuerpo firme. Las arrugas habían desaparecido, y la sensación de estar siendo devorada desde dentro había cesado. Pero mientras admiraba su reflejo, las risas volvieron, esta vez más fuertes, más aterradoras. En el fondo de su mente, algo le decía que esto era solo el comienzo. El ciclo del horror acababa de iniciar. Paulina se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Cada mes tendría que repetir el ritual, cada mes otra vida inocente debía ser entregada, y aunque su belleza estaba asegurada, sabía que cada sacrificio alimentaba algo más grande, más oscuro, que crecía dentro de ella. El precio no era solo la vida de los inocentes, sino también su propia alma. Conforme pasaban los meses, Paulina comenzó a perder contacto con la realidad. La sensación del vacío la atormentaba, se volvía más fría, más distante. El poder de su belleza ya no le traía la misma satisfacción. Ahora era una adicción insaciable, algo que la mantenía prisionera de su propia vanidad. Pero el verdadero terror llegaría cuando, una noche en luna llena, se mirara al espejo y viera que, a pesar de todos los sacrificios, una sombra oscura, más grande que antes, se formaba detrás de ella, una entidad que había estado alimentando con cada vida tomada. Paulina comprendió que la criatura ya no esperaría mucho más, y cuando emergiera del espejo vendría por ella. Paulina, a medida que avanzaban los meses y el ciclo de sacrificios, empezó a comprender que no importaba cuántas vidas inocentes ofreciera, el peso de la maldición se hacía cada vez más insoportable. La belleza que tanto había ansiado conservar ya no le traería satisfacción. En su lugar, una profunda sensación de vacío y culpa la consumía. Sabía que había algo oscuro dentro de ella, algo que estaba creciendo y que pronto la reclamaría. Cada vez que miraba su reflejo, sentía la presencia de la entidad detrás de ella, acercándose más, susurrando su nombre, lista para reclamar su alma. Una última esperanza surgió en su mente, cuando recordó una advertencia que Isabela había dejado caer en su última conversación. El pacto se puede romper, pero el precio es más alto de lo que puedes imaginar. Desesperada por escapar, decidió buscar la manera de librarse de la maldición. Paulina recorrió los rincones más oscuros de la ciudad, buscando a alguien que pudiera ayudarla a romper el pacto sin la intervención de Isabela. Finalmente, en una vieja tienda de esoterismo, encontró a un anciano que parecía saber demasiado sobre su situación. El hombre, con una sonrisa torcida, le reveló un secreto: podía liberarse del pacto, pero debía renunciar a todo lo que había ganado. El sacrificio ya no sería de otros, sino de ella misma. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?, le preguntó el anciano, con una mirada que atravesaba su alma. Sin pensarlo dos veces, Paulina aceptó. Haría lo que fuera para deshacerse del tormento que la perseguía. El anciano le entregó un frasco pequeño con un líquido oscuro y viscoso. Bebe esto bajo la luna llena, pero ten cuidado. Lo que perderás no será solo tu belleza, sino todo lo que crees ser.
Esa noche, con el cielo iluminado por una luna llena, Paulina, temblorosa y agotada, bebió el contenido del frasco. Un frío intenso recorrió su cuerpo de inmediato. Sintió como miles de agujas perforaban su piel. Cayó al suelo, jadeando, mientras su reflejo en el espejo comenzaba a cambiar. Al principio, vio cómo las arrugas aparecían rápidamente. Su piel se marchitaba y su cabello comenzaba a volverse gris y quebradizo. Sus músculos se encogían y pronto lo que una vez había sido un cuerpo joven y esbelto se transformó en una figura frágil y decrépita. La maldición había sido rota, pero el precio fue devastador. Su belleza se desvaneció en un instante y Paulina quedó transformada en una anciana. Apenas podía reconocerse. Su cuerpo, ahora débil y consumido por los años, era una carcasa vacía de lo que alguna vez había sido. Miró al espejo una última vez y notó que la sombra que antes la atormentaba se desvanecía. La entidad que había estado creciendo dentro de ella había desaparecido, pero el sacrificio había sido mayor del que jamás pudo imaginar. Paulina estaba libre, sí, pero había perdido todo aquello por lo que había luchado por tanto tiempo. Ahora, abandonada en su departamento lujoso pero vacío, Paulina caminaba lentamente, con pasos torpes, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. La vanidad que una vez había dominado su vida la había dejado sola, anciana y olvidada por el mundo. Sin embargo, una pequeña sonrisa se formó en sus labios arrugados. Aunque todo se había desvanecido, ya no estaba prisionera de la maldición. Al fin era libre, pero a un costo que la vida jamás le devolvería. La vanidad nos puede dominar y el miedo a la vejez nos puede hacer entregar a los más inocentes y nuestra alma. Así que, ¿qué les pareció esta historia? Si les ha gustado, suscríbanse, denle me gusta y comenten.